Bueno, señores, demos un fuerte aplauso al profesor de geografía. ¿Qué tal, chicos? Ahora soy... ¿Dónde te falta? ¿Por acá te falta? Ah, ya, muy bien. Por acá le falta, dice. Ya, por acá. Ya, bueno, ahora voy a ser tutor y profesor, creo. Ya. No, ya no vamos a usar pizarra. ¿Ya has visto el tema de hoy, no? ¿Anda ahí la hoja? Alguien que le pida a la tutora, porfa, la hoja. Ah, chévere, corre. Pídele la hoja. ¿Dónde? ¿Hasta ahí nomás? Ya me voy por acá entonces. ¿Por ahí no? Bueno, por este espacio no. Igualito no vas a ingresar, oye. Igual el próximo ciclo empieza en 8 semanas. Bueno, si me considera la coordinación, sí. Aunque creo que sí, ya que soy... me he quedado en todo lo que es uni ahora. Sabes que no. ¿Qué ha marcado en el ETI? ¿Por qué? Enano, ¿no? Templada, muy bien, templada. Esa era la clave. Te decía, ¿cuál es la zona climática que se encuentra en una ciudad de latitud 40 grados, latitud norte, creo? La tórrida va de 0 a 30, pero cuando hablas de templada va supuestamente 30 a 60. Ya, así que mucho cuidado, si no has marcado eso, mátate, abre la ventana, tú mismo eres. Tema de hoy. A ver, comencemos rápido porque el tema de hoy es muy extenso. Bueno, es por ejemplo uno de los temas que Uni considera muy prometedor a la hora de dar tu examen, no solamente para la clase, no solamente para el tema de atmósfera, que es una continuación, sino que será usado también cuando veamos el tema de las 8 regiones. Vamos a hablar un poquito de temperatura, de humedad, de altitud, de latitud, entonces es un tema base. Tan importante es que lo vamos a ver 2 semanas. La primera parte, ¿no hay hoja? ¿O no hay tutora? ¿No hay tutora? Ah, sí. Mueve la hoja. Ya, entonces, el día de hoy vamos a ver diferencia entre ambos y también veremos los elementos del tiempo y clima. Pero solamente veremos 4, son como 7. Los otros 3 lo veremos la próxima semana. Ahora, en las mañanas, por ejemplo, empieza a amanecer ya con este frío medio helado, ya como que da ganas de ponerse chompa en las mañanitas. Pero ahorita mira que son las 9:15, 9:20, ya está empezando pues a salir un cielo hermoso. Bueno, eso sí no corresponde a la teoría, en la práctica es distinto. 9, 10 de la mañana empieza ya a salir un brillo solar. 11, 12 como que el calor, la intensidad del calor aumenta. Llega por ejemplo las 12, 1, 2 de la tarde, pues hay una insolación insoportable, ¿no? Pobre la gente que se sienta al costado de la ventana inclusive.
Pero llegan las 3, las 5, como que ahora ya pues el cielo está medio oscuro en las tardes, notarás, como si quisiera garuar. Recuerda que en Lima no llueve, en Lima garúa. ¿Cuál es la diferencia entre la lluvia y la garúa? La lluvia es... Yo me entiendo, profesor. Ya, tú te entiendes, claro. ¿No? No por la forma, sino por, claro, por el tamaño, por la densidad. Lo que pasa es que las lluvias son más gorditas y las garúas son más delgaditas. Esa es la diferencia. Tú sales acá, en la garúa pues sientes gotitas, ¿no? Pero te vas a Huancayo. En Huancayo pues tú sales un ratito y te mojas el alma. Por favor, sale. Dale caso. Ya mira. Aparte entonces, pregunta, si en la mañana amanece así y en las tardes durante el día está cambiando tu atmósfera, está cambiando todo lo que ves alrededor, pregunta, ¿qué está cambiando? ¿El tiempo o el clima? Porque muchos decimos, oye, el clima está loco, porque el día de ayer empezó a llover y hoy está saliendo el sol. ¿Eso es correcto? ¿El clima es el que cambia o es el tiempo? ¿Qué dices? ¿El tiempo o el clima? ¿Quién crees? ¿O los dos? Por eso no ingresas, ¿ves? No, los dos no. El que cambia es el tiempo. El tiempo cambia cada instante. Es por eso, por ejemplo, si estás por ahí por tu casa con tus amigos del barrio y te dicen, oye, el clima está loco. Tú dile, no, disculpa, se dice tiempo. Entonces ya sabes. No, mi profesor de geografía me ha dicho que es el tiempo. Claro. ¿No tienes amigos? Ah, bueno. Seguro es otaku, seguro. Ahora, ¿qué es el tiempo atmosférico? Le ponemos un breve concepto. Es el estado civil, no, estado actual de la atmósfera. Mira, es el estado actual de la atmósfera. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo se refiere a cómo es ahorita. Ponte, a veces el Senami, por ejemplo, te dice el día de mañana 35 grados, con una insolación insoportable. Llega el día de mañana y empieza lloviendo, garoando, nublado. ¿Por qué? Porque el tiempo no se puede predecir. El tiempo cambia cada rato. Entonces, ¿qué cosa es el clima? No es un estado actual, sino es un estado promedio. Es un estado promedio de la atmósfera. Promedio de la atmósfera. Ejemplo, si yo te digo cómo es el clima de la región amazónica. ¿Cómo? Lluvioso. ¿Qué más? Tropical. ¿Qué más? ¿Cómo? Húmedo, cálido. Entonces mira, lluvioso, húmedo, cálido, tropical, tórrido. Todo eso de ahí es un clima. ¿Por qué? Porque la selva en promedio siempre es así. Eso es clima. Clima es un promedio. Siempre es así. Pero cuando hablas del tiempo, es algo que está pasando ahora, en este momento. Y esto va a cambiar durante pasa las horas, cambia el tiempo, no el clima. Entonces le ponemos ahí. Es cambiante con las horas. Cambian cuando transcurren las horas. Ahora, el clima, se dice que para hacer, por ejemplo, un dato, te pongo acá, para hacer un estudio climático, para hablar de un estudio climático, se necesita mínimo, le ponemos así, se necesita mínimo 30 años. Es decir, que cuando tú escuchas el trabajo del Senami,
¿no? Ellos han hecho un estudio de mínimo 30 años para darte ese dato. Y aún así se equivocan, porque esto es impredecible. 30 años como mínimo. Si por ahí, por ejemplo, otro profesor de geografía te dice, ¿quién te ha dicho que son 30 años como mínimo? Tú le dices al profesor Daniel de geografía. Se acabó. Ahora, ¿según quién? Según tu profe. Según la OMM. ¿Qué es eso? Nada que el Sename. Eso es la Organización Mundial de Meteorología. ¿Sí? Claro, si es una entidad pues superior, no le vas a contradecir. Según la Organización Mundial de Meteorología, para hacer un estudio de climas, necesitas 30 años como mínimo. Ahora, se dice que el clima pues cambia durante miles de años. Quiere decir que para que pase un clima a otro, mínimo va a demorar 10.000 años. Obviamente nosotros no vivimos tanto, así que para nosotros el clima es constante. Para nosotros, pero sí cambia. Solo que para el hombre, le ponemos así, para el hombre, el clima es constante. Es constante. Y por acá le ponemos, por ejemplo, en la ciencia. Oye, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el tiempo atmosférico? Muy bien, la ciencia que lo estudia se llama la Muy bien, la meteorología. No olvidar que la meteorología también estudiaba el tema pasado, la atmósfera. Oye, ¿quién estudiará el clima? ¿Quién estudiará el clima? Ciencia que estudia el clima. Piensa, muy bien. La ciencia que estudia el clima se llama climatología. Ah, tú sí, eres un ¿no? Se nota. Climatología. Sí, la climatología estudia el clima y la meteorología estudia el tiempo. Ahora, si quisiéramos hacer, por ejemplo, un trabajo climático, pues eso es full matemáticas, lo que te gusta. Esto es full estadística. Por ejemplo, en la universidad, cuando estás en quinto, sexto ciclo de geografía, pues llevas meteorología. Y después llevas climatología. O sea, todo esto sumando se lleva un año completo en la universidad. Otra vez se lo voy a resumir en 2 clases de 50 minutos. Verás que el tema es muy extenso. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los elementos importantes? Cuando viene el brillo solar, a eso le llamamos en academia radiación solar. Viene la radiación solar, ¿qué aumenta? O sea, la temperatura. Viene la temperatura, caen los océanos, caen los mares, ¿qué aumenta? El agua. La humedad, muy bien. ¿La humedad qué forma? Nubes. ¿Y las nubes qué generan? Lluvia, precipitación. ¿Qué le vas a decir, Pepe? Pepe es precipitación. Ahora, también tienes a la presión del aire, presión atmosférica. Y último tienes al viento. ¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hoy vamos a hablar de 4 y la próxima semana 3 más. Hoy hablaremos de la temperatura, de la humedad, de la presión atmosférica y de los vientos. ¿Sí? En realidad, si leemos pues un libro de la universidad, nos vamos a percatar que no hay 7, sino hay 2 más que están metidos acá en radiación solar. Solo que no se menciona porque 1, no te va a venir en tu examen. Y 2, porque bueno, para ti ya es mucho ya. Claro, para ti es mucho ya. ¿Eres uni? Ahí. Qué envidioso, dice. Primer ingreso, oye. Elementos del tiempo y clima. Ahí tienes a los 7 elementos. El primero que te voy a enseñar se llama el elemento de temperatura y es el más importante de todos y el más dinámico también. La temperatura. Vamos un poco de física. ¿Qué es temperatura? ¿Qué es la temperatura? Física. ¿Grado de qué?
Ya, es una magnitud, ya, muy bien. Le ponemos entonces, es un grado. ¿Es un grado de concentración de qué? Claro, exacto. Es un grado de concentración de calor. De calor. Pregunta, cuando estás en la Antártida o en el Huascarán, ¿hay calor? Sí hay calor, solo que en menor grado. En la parte tropicales como Brasil, pues mayor grado, es la única diferencia. Ahora, entonces grado de concentración de calor, pero no olvidar que estamos hablando en la atmósfera. En la atmósfera. Ahora pregunta, ¿con qué la vas a medir? ¿Con qué instrumento? Muy bien, con un termómetro. Bien, le ponemos ahí entonces, para medir la temperatura, usamos un termómetro ¿de qué? ¿De qué está hecho tu termómetro? De mercurio. Pero mira, el termómetro de mercurio solamente sirve para las partes tropicales y para las ciertas partes templadas. Pero si quieres medir, por ejemplo, la temperatura en la Antártida, tú llevas tu termómetro de mercurio, sacas, miras y se congeló. Tu termómetro que usaste para medir tu temperatura o que usabas, se congeló en la Antártida. No sirve para eso. Cuando estés en zonas muy frías, ya no se usa un termómetro de mercurio. Se usa un termómetro de alcohol, que es diferente. Los termómetros de alcohol, de OH, son para zonas muy frías, ya, así que ya sabes. Ahora, ¿qué es una isolínea? En cable habrás visto, por ejemplo, la chica del tiempo. Claro, a la chica del tiempo. Yo la otra vez estaba sin nada que hacer y de casualidad le puse el canal. Y salían unas curvas, me acuerdo. Son curvas. Es que así están las curvas. Verás que cuando ves en el cuadro o en algún canal, cuando te hablan sobre el tiempo y el clima, aparece un panel con unas grandes curvas que están por acá. Y por acá hay otras curvas. Y por acá hay otras curvas. Claro, o sea que tú no has visto el dibujo completo, pues ese es el problema. Ahora, cuando por ejemplo te dicen, ponte a las 9 de la mañana, un panel. Te dice, no, en la tarde cambian el panel y las curvas también cambian de dirección, de colores. Es una curva de colores. Rojito, azulito, anaranjadito, verás por ahí. ¿Qué te dices? Esto de acá es una isolínea. Iso es igual. Línea es unión de ¿qué? De puntos. De puntos. Ah, por acá, ¿no? Bueno. Por ejemplo, la que yo he cogido es la última. Entonces, ¿qué te dice? Que todas las ciudades que estén en esa línea van a tener el mismo elemento. Ejemplo, la isolínea y la temperatura se llama la isoterma. Si te preguntan por ahí, ¿qué es una isoterma? Allá, una isoterma es una isolínea. Oh. ¿Qué es una isoterma? Es una línea que une puntos, o sea, une ciudades, pero que tienen igual temperatura. Eso es una isolínea con respecto a las temperaturas. Y como hay 7 elementos, habrán 7 isolíneas también. Una por cada elemento. Ponte, las isohídricas son de la humedad. Ponte, para mí esto es una isohídrica. Todas las ciudades que estén dentro de la isohídrica van a tener la misma ¿qué? La misma humedad. Porque ya hablas de las isohídricas. Esto era isotermas. Y así vamos a hablar de las 7 que intervienen en una región, en un lugar determinado. ¿Ya? Entonces no olvidar. Ahora, ¿quién va a cambiar? Todo aquel que cambie la temperatura o cambie a cualquier de esos 7 elementos van a ser llamados factores. ¿Cuáles son los 2 factores que alteran a la temperatura? Mira, y ese de acá se llama latitud. ¿Te acuerdas qué cosa era la latitud? ¿Qué era la latitud? No. ¿Qué era latitud?
Acuérdate. Disque uni. No. ¿Qué era muy bien, desde el Ecuador. ¿Cuánto era la latitud en el Ecuador? 0. ¿Y llegaba hasta cuánto? Hasta 90. O sea, era un ángulo que se tomaba desde la línea ecuatorial. Acuérdate, ya tema básico. Hace como un mes lo hemos visto ya. Ha pasado 20, 30 días nada más. Oye, pero tu examen tienes que saber. A ver, mongolito. Tranquilo. Ahora, cuando hablemos de la latitud, entonces hablemos de un factor que va a cambiar, pues, en este caso la temperatura. ¿Ya? Mira, por acá tenemos el paralelo base. ¿Cómo se llamaba el paralelo base? Ecuador. Pregunta, cerca al Ecuador. Cerca al Ecuador. La latitud era latitud baja. Y llegaba a los polos y era ¿cuánto? 90, alta. Pregunta, ¿en las zonas de baja latitud hay mayor o menor temperatura? O sea, en la selva acá hace frío. Mayor temperatura. Y en las partes polares, menor temperatura. Pregunta de examen de admisión. ¿Por qué en la parte ecuatorial hace más calor? ¿Por qué? Porque los rayos solares caen de forma, no he dicho queman, ¿no? Porque los rayos solares caen perpendicularmente, o sea, queman, muy bien. Pero en las partes de acá no caen perpendicularmente, sino de forma tangencial, es decir, que solamente van a rozar la circunferencia. Es por eso que los rayos solares acá son tangenciales. Como hay poca intensidad, temperatura baja. Como acá llega directamente, temperaturas altas. Deduce nuestra primera relación. Vamos a hacer un montón de veces, así que acostúmbrate. A mayor latitud, menor temperatura. Eso es un factor. Vamos con otro factor. A ver, otro factor que va a alterar a la temperatura. ¿Quién será? Otro factor, ponte la altitud. Ya vamos, ¿qué es la altitud? ¿Qué es la altitud? Es una distancia, una medida desde el nivel del mar. Pregunta, ¿y si mides algo desde el suelo, cómo se llamará? ¿Altitud? Altura simplemente. Toda altura se mide desde el suelo y toda altitud se mide desde el nivel del mar. Ojo con eso. A ver, empecemos por acá. Ponte tu playa hermosa. Otra vez. Agua dulce, ¿no? Tu playa hermosa, tu barrio. Tu barrio, no lo niegues. En esa parte, cerca del mar, ¿hay temperaturas altas o bajas? Altas. Y en los Andes, bajas. La semana pasada yo te expliqué por qué ocurre esto. Porque si en la parte alta que estaba más cerca del sol debería haber temperaturas más altas, pero no lo hay. Acá hay menos radiación en comparación acá en arriba, entonces debería haber menos. ¿Por qué? ¿Por los gay? Había un gay principal llamado empezaba con H, con H de humedad. Y todavía lo piensa, que es lo peor. La humedad. Están decepcionando, ¿no? Como la humedad en las partes altas es baja, es por eso que hay bajas temperaturas. Como la humedad acá se concentra más, es por eso que hay más calor. Eso ya te expliqué la semana pasada. Si no has estudiado, a repasar. Te hablé justamente de los gays, de los gases de efecto invernadero. A mayor altitud, vamos, deduce. A mayor altitud, menor temperatura. Muy bien. Terminamos con el primer elemento. Datos. De que me olvide. Datos. A nivel nacional primero. A nivel nacional,
¿cuál es el departamento considerado más frío de todos? El más frío se considera a lo que es una ciudad llamada Imata. Imata. Arequipa. Arequipa, ¿cuánto registró? 25 grados bajo cero. Casi nada. Poquito nomás. 25 bajo cero. Pero pregunta, mientras más alto sea, ¿qué pasa con la temperatura? Baja. Dime cómo se llama el relieve más alto del Perú, o el pico más alto del Perú. El pico de Huascarán. Quiere decir que en el Huascarán hace más frío que esto. Solo que ese dato de acá es el lugar más frío, pero donde hay una ciudad o una población. En Huascarán nadie vive, por eso no se considera dentro del dato. Claro. Ahora, ¿cómo se llama el lugar? ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama el lugar más cálido de todo el Perú? Está en la selva, muy bien. Un lugar llamado Nechuya. Nechuya. Nechuya, que está en Ucayali. Ucayali. ¿Cuándo registró? 42 grados Celsius. Poquito. ¿Qué pasaría ahora si lo comparamos a nivel mundial? El lugar más frío del mundo ha sido registrado en la Antártida. La Antártida. Más frío. En este caso sí es del mundo. Bueno, a nivel mundial. Justamente hay una estación científica que registró esto. La Antártida, ¿cuánto registró? 89 bajo cero. Poquito. Claro. Anda con tus sandalias. Con tu bloqueador, claro. Tienes que ir con tu bloqueadora. Porque hay insolación, pues. Que sea frío no quiere decir que no hay insolación. Tú vas en los Andes, hace frío, pero está el sol todo el día. Te da insolación. Ahora, ¿quién registró esa temperatura? Una estación. ¿Una estación qué? Una estación científica. ¿Cómo se llama esa estación? La estación de Vostok. Vostok no, Vostok. Vostok, que le pertenece a la antigua Unión Soviética. O sea, le pertenece a Rusia. Ahora, no vaya a ser que por ahí un Chucky me diga, profe, usted me ha dicho que Rusia es el país más frío. No, te estoy diciendo que Rusia tiene una estación científica llamada Vostok y que esta estación registró en la Antártida la temperatura más baja. Recuerda que muchos países tienen un pedazo en la Antártida, inclusive el Perú tiene su estación científica en la Antártida, llamado Machu Picchu, en la isla Rey Jorge. Pero bueno, está por las puras ahí la estación. Sí, hay un pingüino de vigilante por ahí. Hay un pingüino de Guachimán ahí al sur. En serio. Inclusive allá en Tumala, creo el año pasado se fue a hacer hora por ahí. Se fue de vacaciones. ¿Cómo se llama el lugar más cálido del mundo? Estaba en África. Había un lugar llamado Libia. En Libia se encontraba una ciudad llamada Al-Sisiya. Pero hace un par de años, 1 o 2 años atrás, la Organización Mundial de Meteorología pidió perdón al mundo. ¿Y qué dijo? Disculpen, el señor que estaba registrando la temperatura se equivocó. Se equivocó. No quiso poner 56 grados. Se ha equivocado. Ha sido un error, disculpen. Vamos a volver a medir. Mira, el año pasado, esto es un dato actual. El lugar más cálido del mundo, según la Organización Mundial de Meteorología, te dice que es el Valle, tiene un nombre romántico, mira. El Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte. Estados Unidos.
El Valle de la Muerte. No sé qué va a salir por ahí. El Valle de la Muerte, ¿cuánto registró? 56 grados. Pero eso fue en Libia, pues. Eso fue en Libia. Hizo la corrección y botó el Valle de la Muerte. Ahora, ¿cuál? 50 creo. 50, tenía menos del récord. Ahora, te dice, por ejemplo, si lo vamos a África, un verano normal, un verano común y silvestre en África, un día normal en su verano, alcanza fácilmente los 50 grados Celsius. Inclusive se dice que en el verano de África una persona puede sancochar freír un huevo en la vereda por la intensidad de calor. Pero en la parte metálica, pues verás que hay partes metálicas en las veredas a veces, ¿no? Como una lata en ese lugar, pues no vas a empezar en cemento tampoco. Ahora, por ejemplo, en Argentina, el verano pasado llegaron hasta 50. Tú veías las noticias y había un reportero que se ponía a freír en pleno calor en la vereda. Entonces vemos todas esas consecuencias que se genera. Ay, guarda tu móvil. Ahora, esto es a nivel mundial, pero según la NASA, esto según la Organización Mundial, la NASA nos dice que el lugar más caliente del mundo se ha registrado en el desierto iraní. ¿Dónde? En una meseta, llamado la meseta Lut. Una meseta es una altiplana. No la mires. ¿Qué es una altiplana? Ya verás muchos ejemplos por ahí. Ahora mira. Es un lugar alto, pero que no tiene punta. No tiene cúspide. Es como si hubiera sido recortada, como una mesa. Esto es una meseta. Se le llama altiplana porque son altas y planas. En la universidad tenía una amiga que le decía meseta y nunca entendí por qué. No, nunca entendí. Ahora, según la NASA, en la meseta Lut se registró 72 grados. Según la NASA. Según la NASA se ha registrado 72 grados Celsius en el lugar más cálido del mundo. Ese es el problema. Yo le voy por eso, la Organización Mundial. Bueno, la NASA es medida con referente a satélites. La temperatura, el registrado, ya por todos lados. Ah, bueno, si te viene la clave, vaca. ¿Quién me está hablando? Ah, Brasil, ¿qué tiene Brasil? Brasil supera los 25 fácilmente. Un día normal, ¿eh? Más frío todo, 25. Máximo llegará pues, supera los 30, 35, 30, por ahí debe estar. Es como nuestra selva supera esa temperatura. Recuerda que en la selva va a ser más calor porque hay más plantas, más densidad y eso genera bochorno. Y el bochorno es generado por la humedad y la humedad atrapa el calor, por eso en la selva hace más calor. La semana pasada les expliqué la evapotranspiración, eso ya te expliqué ya. La otra, ¿qué estamos viendo? Ah, ¿todavía estamos en temperatura? Ya 2. Otro, humedad. Te preguntan, ¿qué cosa es la humedad? Es el vapor de agua, pregúntale a Villarrelax. ¿Qué es la humedad? Vapor de agua. Ahora hay dos tipos de humedad. Uno es la humedad relativa y la otra es la humedad absoluta. Por ejemplo, cuando llegue invierno, escucharás que el Senami te dice el día de mañana o en estos momentos estamos viviendo un 99% de humedad. La gente que sufre de asma, que sufre de bronquio, no se recomienda que por ese tiempo que esté en invierno acá en Lima se vaya de viaje, que se vaya a otro lugar, que se vaya a Ayacucho, se vaya a Arequipa, a la ciudad de Cajamarca, a Huancayo. ¿Por qué? Porque son zonas templados. Si son templados el clima es seco. En Lima es muy húmedo, por eso que no se te recomienda. Ya, entonces ya sabes. Inclusive hay unos aparatitos que en humedad, que atrapa la humedad, en invierno se recomienda.
¿cómo se llama? Se ponen en la pared, se enchufa y empieza a captar la humedad del cuarto. Me acuerdo, y lo pasa a estado líquido. ¿Cómo se llama? Me acuerdo. Que no me acuerdo el nombre. Ya fue ya. La humedad relativa es cuando te hablan a ti en porcentaje, ¿no? 99% del aire, humedad, eso es relativo. Pero acá te van a hablar en unidades. Ejemplo, gramos por metros cúbicos. Esto es absoluta. ¿Ya? No olvidar. Ahora, ¿con qué vas a medir la humedad? Humedad, ¿con qué la mides? ¿Qué? ¿Así quieres ingresar? Ahora, la humedad es simplemente pues vapor de agua. ¿Sí? Entonces vamos a usar, por ejemplo, el psicómetro. El psicómetro. Otro. ¿Qué más vamos a usar? Psicómetro. También vamos a usar, por ejemplo, el higrómetro. Tú copia nomás. Higrómetro. Otro. También tenemos al evaporímetro. Bueno, hay varios, ¿ya? Evaporímetro, higrómetro, psicómetro. Ahora, ¿cómo se llama la isolínea que une puntos de igual humedad? ¿Te acuerdas cuál era? La isohidras o isohídricas. Ahora, ¿qué factores alteran a la humedad? ¿Cuáles son sus factores? Factor principal, ya no voy a dibujar, ya lo tienes allá. A mayor latitud, ¿qué pasa con tu humedad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y cuando disminuye la latitud, ¿aumenta qué cosa? La humedad. Eso lo voy a poner de frente. A mayor latitud, menor humedad. Para no gastar tiza también. Ahora, a mayor altitud. A mayor altitud. ¿Qué pasa a mayor altitud? Menor humedad. Y acá abajo, más humedad. O sea, abajito es más húmedo. Y arribita es menos húmedo. ¿Ya? Entonces, a mayor altitud, menor humedad. Ahí está. Listo. Segundo elemento se fue. Vamos con el tercero. Oye, ¿qué cosa es presión? Tú cuando dices, oye, presiónala, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes seguro? ¿Qué es presión atmosférica? Presión. Muy bien, una presión es una fuerza sobre algo. Si te digo presión atmosférica, ¿quién presiona? La atmósfera. ¿Hacia quién? Contra el suelo o hacia la tierra. Entonces le ponemos lo siguiente. A ver, verdecito, ya que no hay tizas blancas. Hay una. Atmosférica. Ah, verdad, tienes razón. Quiero para ver si estaban atentos, pues. Muy bien, tienes un punto. Va tu libreta, ¿ya? La presión atmosférica, le ponemos ahí, es una fuerza. Es una fuerza que ejerce. ¿Quién ejerce? Es una fuerza que ejerce el aire. ¿Sobre quién? Sobre la superficie, ¿no? Sobre la superficie. Pregunta de examen de admisión vía relax. ¿Cómo se llama el instrumento que mide la presión atmosférica? El instrumento para medir la presión. Muy bien, por ahí me dijo, creo, el barómetro. Barómetro, está bien. Ahora, la isolínea. La isolínea que une puntos de igual presión se llama la isóbara. Isóbara. Ajá, isóbara. Ahora, ¿cuáles son los factores? Le ponemos abajo. Los factores. Hay uno que es el principal. Por ejemplo, otra vez tu dibujito. Mar, costa, cordilleras,
y ahí está la atmósfera. Ponte, para mí esta parte de la atmósfera va a tener un ancho, mira, un grosor. Este grueso tiene esta parte. Imaginariamente. Esa parte alta también tiene otro grosor del mismo tamaño. A este primer grosor cerca a la costa yo le voy a llamar A. Y al otro grosor en las montañas le voy a llamar B. Pregunta, ¿dónde hay más aire, más cantidad de aire? ¿Cerca a la costa o en las cordilleras? En la costa. Claro, mira, en la costa hay más aire, más espacio. Acá en la cordillera está siendo interrumpida por la cordillera de los Andes. Ahora pregunta, ¿dónde habrá más presión? ¿En A o en B? Acá, oye. En A. Porque si hay más aire, hay más peso. Y si hay más peso, hay más fuerza. Y eso genera más presión. ¿Se entiende? Claro, en cambio acá no, acá hay poco aire. Y el poco aire, pues va a haber poco peso. Por eso hay baja presión. Por eso cuando tú te vas a la sierra, los gases, como hay poca presión, los gases se escapan. Y es por eso que te falta el oxígeno arriba. Porque la poca presión hizo que los gases simplemente se fueran. ¿Ya? Ahora, vamos, saca tu relación. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Ahora, la altitud no será el único factor que vaya a cambiar a la presión. También vamos a encontrar a la temperatura. ¿Qué pasa cuando hay mayor temperatura? Pregunta, cuando aumenta la temperatura de los gases se vuelven más livianos o más densos. ¿Qué dices? ¿Densos o livianos? O sea, cuando tú hierves el agua, el vapor de agua, que es un gas, se va al piso. Claro, son livianos, van a pesar menos que el aire, o sea, se ascienden. Ahora, cuando la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Y ahora la pregunta de muchos será, profe, si en la costa hace temperaturas altas, como dice acá, si la temperatura es alta, debería haber zonas de baja presión. Pero es zonas altas, acá dice. Si acá la temperatura es baja, como dice acá, debería haber zonas de alta presión. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es normal. Pero recuerda que durante el día, en las mañanas, amanece y aumenta la temperatura. Es decir, que la temperatura va a cambiar la presión en el día. En las noches se oculta el sol, cambia la temperatura, va a cambiar la presión. Quiere decir que este factor de temperatura solamente cambia la presión atmosférica, pero solamente por momentos, nada más. ¿Sí? En el cambio entre día y noche, no noche y día, en esos cambios especialmente. Pero lo normal es así. Claro, lo normal es así. ¿Ya? Así que ya sabes. A ver, te enseñé el instrumento, le hizo línea, factores, ya. Queda compresión. Nos vamos al cuarto. Vamos, nada más. Vamos al cuarto. Ya te dieron la hoja, ¿no? ¿Y qué ahora pasó con tu hoja? ¿Tanto te quieren? Cuarto, vemos vientos. Pregunta, ¿qué es el viento? Uy, qué bacán, ya sonó la campana. Rapidito, hasta donde lleguemos, a ver. Con todos los unis he terminado, con los 6 unis que hay. Contigo no tengo que hacer la diferencia. ¿Qué es el viento? Masa de aire, pero pregunta, ¿está estático? Es una masa de aire en desplazamiento. Ahora, el aire se va a mover por dos leyes. Se explica por dos leyes. Uno es, mira, tenemos esta ley, la ley de Boyles, así. Y la otra ley se escribe así. Ahí está. Esta primera ley que te estoy diciendo acá te va a decir de dónde a dónde va a ir el viento.
Es decir, que te va a dar el valor de dirección. Dirección del viento. Pero esto de acá no te da dirección del viento. ¿Qué te da? Te da, por ejemplo, la velocidad del viento. La velocidad del viento. Ahora, ¿en qué consiste esta ley? Según esta ley te dice que la dirección del viento siempre va a ser de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Así viene el viento, te dice, su dirección, por esa ley. Ahora, acá no te habla de dirección, acá te habla de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando las temperaturas cambien drásticamente, también drásticamente cambiarán las presiones. Cuando la temperatura cambia drásticamente, más velocidad de viento va a haber. La fórmula te dice que hay mayor diferencia, cuando haya mayor diferencia de presiones, también habrá mayor velocidad del viento. Apréndete muy bien esas fórmulas porque lo vamos a hablar la próxima semana, que es una continuación del viento. Entonces tienes ahí más velocidad del viento. Ahora, ¿qué instrumento usas para medir el viento? ¿Te acuerdas cuando mirabas tu dibujo Dragon Ball? Encima del maestro Roshi había un gallito, encima de su casa. Cuando venía el viento, ese gallito daba la dirección. Ese instrumento se llama veleta. No, animal, veleta no. Veleta. La veleta es la dirección. Pero también hay un instrumento que parece que tuviera como 4 tazas de aluminio. Ponte. Hacia los puntos cardinales, 4 tazas, parecen 4 tazas. Y están conectados con puntos cardinales. Y aquí en el medio hay como un motorcito que está registrando las revoluciones. O sea, está midiendo la velocidad del viento. Ese instrumento se llama anemómetro. Anemómetro. El anemómetro es para tu velocidad y la veleta es para tu dirección. Y para terminar, la isolínea que une puntos de igual viento se llama la isotaca. La isotaca. Bueno, me gustaría hacer tu hoja, pero lastimosamente no hay. Señores, ha sido un gusto. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Protéjanse. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Me quedo en todo lo que es uni ahora. Sabes que no. ¿Qué ha marcado en el ETI? ¿Por qué? Enano, ¿no? Templada, muy bien, templada. Esa era la clave. Te decía, ¿cuál es la zona climática que se encuentra en una ciudad de latitud 40 grados, latitud norte, creo? La tórrida va de 0 a 30, pero cuando hablas de templada va supuestamente de 30 a 60. Ya, así que mucho cuidado, si no has marcado eso, mátate, abre la ventana, tú mismo eres. Muévelo. Ya, entonces, el día de hoy vamos a ver diferencia entre ambos y también veremos los elementos del tiempo y clima, pero solamente veremos 4, son como 7. Los otros 3 lo veremos la próxima semana. Ahora, en las mañanas, por ejemplo, empieza a amanecer ya con este frío medio helado, ya como que da ganas de ponerse chompa en las mañanitas. Pero ahorita mira que son las 9:15, 9:20, ya está empezando pues a salir un cielo hermoso. Bueno, eso sí no corresponde a la teoría, en la práctica es distinto. 9, 10 de la mañana empieza ya a salir un brillo solar. 11, 12 como que el calor, la intensidad. Bueno, señores, demos un fuerte aplauso al profesor de geografía. ¿Qué tal, chicos?
hinchar, vamos a hinchar. ¿Dónde te falta? ¿Por acá te falta? Ah, ya, muy bien. Por acá le falta, dice. Ya, por acá. Ya, bueno, ahora voy a ser tutor y profesor, creo. Ya. No, ya no vamos a usar pizarra. ¿Ya has visto el tema de hoy, no? ¿Anda ahí la hoja? Tema de hoy. A ver, comencemos rápido porque el tema de hoy es muy extenso. Bueno, es por ejemplo uno de los temas que Uni considera muy prometedor a la hora de dar tu examen, no solamente para la clase, no solamente para el tema de atmósfera, que es una continuación, sino que será usado también cuando veamos el tema de las 8 regiones. Vamos a hablar un poquito de temperatura, de humedad, de altitud, de latitud, entonces es un tema base. Tan importante es que lo vamos a ver 2 semanas. La primera parte, ¿no hay hoja? ¿O no hay tutora? ¿No hay tutora? Ah, sí. Alguien que le pida a la tutora, porfa, la hoja. Ah, chévere, corre. Pídele la hoja. ¿Dónde? ¿Hasta ahí nomás? Ya me voy por acá entonces. ¿Por ahí no? Bueno, por ese espacio no. Igualito no vas a ingresar, oye. Igual el próximo ciclo empieza en 8 semanas. Bueno, si me considera la coordinación, sí. Aunque creo que sí, ya que soy